Buenas tardes, yo voy a presentar en alto también para guardar la distancia un poquito. Y lo primero de todo, bienvenidos tantos a los que estáis aquí como los que nos están siguiendo a través del Facebook. Soy Brígida, la coordinadora de estas tertulias, y sobre todo a los que estáis aquí os doy las gracias porque gracias a vuestra asistencia que esto se puede llevar a cabo todos los domingos. Así que estáis invitados a seguir viniendo. De hecho, tenemos aquí personas muy fijas. Bueno, hoy es un día muy especial. Comenzamos la temporada la semana pasada hablando de salud, que tenemos aquí al ponente que nos acompañó. Y esta vez vamos a hablar de economía. Desde luego estamos en momentos en que parece que todo se está transformando, todo está muy convulso y no sabemos muy bien la dirección que llevamos. Pero en este caso se va a hacer un homenaje a un caballero que ya no está entre nosotros, que estábamos comentando que posiblemente se podía ver como un gran utópico, pero mi forma de verlo, y es un debate que vengo teniendo hace tiempo en las redes, es que gracias a las personas idealistas y utópicas el mundo y la humanidad han evolucionado, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Si todos fuéramos conservadores todo se quedaría como está, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Hablamos de José Luis Montero de Burgos, nacido en Málaga el 7 de septiembre del 24 y faltó aquí en Madrid el 7 de septiembre del 98. Fue investigador, doctor ingeniero de montes, prestó 40 años de servicio a la administración pública, principalmente en el ICONA, y como docente en las Universidades Autónoma Complutense de Madrid. Además de innovar en el campo de su especialidad, ejerció como profesor de humanidades y estudió en profundidad el problema social en lo que respecta a la relación entre capital y trabajo, enfocándolo desde una perspectiva científica. Su búsqueda e investigación en este campo le llevó a crear un modelo nuevo empresarial, al que llamó empresa integrada o empresa humanista. Asimismo, impartió numerosas conferencias y seminarios sobre el problema de la empresa actual, tanto en universidades españolas como extranjeras. Fue miembro fundador de la Asociación Tierra Unida, Tierra de Todos, profesor en el Instituto Intercultural para la Autogestión y Acción Comunal, INAUCO, y miembro del Consejo Editorial de la Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal, RITA. Para ello nos acompaña su hijo, Fernando Montero de Juan, que introducirá la tertulia, comenzando él. Gracias por estar aquí. Por haberme invitado. 30 años como emprendedor y empresario, con 10 empresas creadas, actualmente presidente de, no sé si lo pronuncio. Swintonic. Gracias. Technology SL, inventor con 4 patentes y entrenador superior de natación. Buen deportista. Y le acompaña Julio Albertos, profesor superior de música por el Conservatorio Superior de Música de Madrid y profesor de secundaria, miembro del movimiento humanista, colaborador de Montero de Burgos, colaborador directo en la coordinación y organización de actos, conferencias y presentaciones sobre el modelo de empresa integrada o humanista. Bueno, la verdad, reitero que es un placer que estéis aquí. Yo he sido emprendedora y empresaria siempre y siempre he dicho que algo se hace muy mal, porque cuando empresa y trabajador tienen objetivos comunes que no son capaces de entenderse, algo estamos haciendo muy mal, ¿verdad? Así que os dejo y gracias. Un aplauso para ellos. Muchas gracias, Brígida. Bueno, es una lástima que no esté Antonio Colomera aquí con nosotros, ni Carlos Villagra. Un saludo desde aquí, que seguro que nos están viendo. Carlos Villagra está en el hospital, que al parecer está malito, y es una pena, porque quieras que no es el corazón de Tierra Unida, Tierra de Todos. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Y antes de nada deciros que para mí es un inmenso honor, porque representar o hablar de mi padre es algo increíble. Somos varios hijos, yo soy el hijo pequeño, quizás
el menos indicado para hablar, porque no tengo preparación suficiente, y menos para hablar a alguien que fue un grandísimo científico, metodológico en todo lo que hacía. No tengo experiencia tampoco de hablar en público, en conferencias. Yo he hecho cosas así muy diferentes, de presentar galas y tal. Pero así de hablar de algo serio, no tengo mucha experiencia, así que disculparme. Algo de experiencia tengo en la radio y me gustaba, pues eso, yo hablaba en mi mundo y ahí me despistaba. Por eso de ver gente no estoy acostumbrado, ¿eh? Bueno, estamos viviendo una experiencia ahora única en el mundo. Con esto que estamos con el COVID-19, hemos estado en cautiverio, está cambiando mucho las cosas, pero yo creo que estamos en una etapa única. No sé si llamarle el despertar. Mucha gente está interiorizando, está viendo el mundo de otra forma, y aparte creo que estamos en el mejor momento, en el momento único de la humanidad, en el que estamos todos más conectados, somos más solidarios, vemos el mundo de otra forma, y es el momento quizás de hacer un cambio, no lo sé. ¿Cómo cambiar el mundo? Pues sí, bueno, hay muchas teorías. Todo el mundo desea organizar nuevos cambios, hay muchas ONGs, pero hay algo que falla drásticamente en todo. En esta economía, en este mundo en el que vivimos, el que tiene dinero tiene más dinero y el que es el pobre seguirá siendo pobre o se morirá de hambre. ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues mi padre comentaba que quizás resida todo en dónde se le da el poder. El poder en dónde está. Yo tengo poder, tengo riquezas, tengo propiedades, entonces ya tengo el poder. Y ya como tengo las propiedades y tengo el dinero, tengo más poder. Y ahora, como yo tengo el poder de dirigir, organizar una sociedad, una empresa, o lo que sea. ¿Pero por qué? Por el medio de hecho de que yo tengo el poder económico. Y entonces mi padre lo que comentaba es que igual el poder tiene que estar en la persona, no en el capital. Y yo me acuerdo desde muy pequeñito, que escribió su primer libro, Propiedad, Capital, Trabajo, ya desde pequeñito ya empezaba a escuchar de la relación que tendría que cambiar. Y sinceramente la economía tendría que ser el poder con personas que sí saben administrar el poder, que sí saben organizar, que sí son solidarios, que sí desde el corazón intentan hacer algo bueno por los demás. Y entonces ahí cambia un poco todo. Porque tal cual como está todo es, uno que tiene mucho dinero, ahora le ponemos al poder, ¡bum! Y a partir de ahí tú vas a dirigir a todos, al país, a las empresas, multinacionales y tal. ¿Por qué? Por el mero hecho de tener y saber acumular grandes riquezas. Enhorabuena, sabes organizar tu vida muy bien para acumular mucho. Pero quizás no es lo mejor para las personas que tenemos que vivir todos para sacar este mundo en adelante. Y entonces siempre dijo, el poder tiene que estar en las personas. También comentaba que el poder tiene que estar bien administrado, pero el poder tiene que ser democrático. Y sobre eso, pues he intentado decir siempre, cuando nosotros estamos en una democracia, por ejemplo, tenemos la suerte de estar en un país democrático, nosotros votamos, damos el poder a alguien para que esa persona al final haga lo que le da la gana. Pero bueno, teóricamente vivimos en un país democrático. Pero ¿qué ocurre cuando yo voy a entrar a trabajar? ¿Cuántas horas de nuestra vida nos pasamos trabajando? Muchas. Unas horas eran dormir, estar en la familia, pero una gran parte de nuestra vida estamos trabajando. Pero cuando entro a trabajar, se acabó todo. Es un mundo nuevo, en el cual no existe la democracia. Y todos lo aceptamos. Voy a trabajar, ficho, y entonces el jefe manda, ordena, amenaza, te expulsa, te despide, lo que sea, y todo el mundo lo aceptamos. Oh, sí, es que es así. Y claro, como es así, todo el mundo lo acepta y se calla. Pero quizás está ahí el problema. Y entonces lo que mi padre empezó a trabajar, estuvo 30 años, escribió un montón de libros, cómo cambiar la relación entre empresario y trabajador, cómo humanizarlo, cómo cambiar la concepción de la economía, y creó un monstruo de teoría económica. Habrá muchas teorías económicas en el mundo, pero lo que me sorprende un poco, bueno, no me sorprende, porque igual me interesa,
que esta teoría económica que ha dado la vuelta teóricamente al mundo, en Estados Unidos, en Rusia, en Sudamérica, tal, pero está como así acalladita. Hay muchas teorías económicas, el socialismo, socialdemocracia, el marxismo, comunismo, no sé qué, todas. Pero esta teoría, que es un monstruo, que casi que no se puede comparar con nadie de lo que haya hecho en una teoría nueva, un nuevo modelo económico, queda ahí en la nube y está como desconocida. Pues no sé, digo yo, ¿no? Podemos decir basta ya, ¿no? Pero basta con decir basta. Yo creo que hay que empezar a hacer acciones. Entonces lo que él se puso en acción y empezó a hacer este modelo que al final, a fin de cuentas, es una economía humanista. Yo de niño, me acuerdo que ya siempre teníamos muchas charlas después de cenar y nos quedábamos hasta las tantas. Y entonces ya me contaba más o menos el modelo, me quedó un poquitín. Yo desgraciadamente igual no lo entiendo muy bien, para eso está Julio Alberto, para que me corrija, que no es así, pero bueno, él lo va a corregir y creo que vosotros, si lo entendéis muy bien, pues me perdonéis. Pero yo os lo voy a contar lo que yo entendía desde pequeñito. Y en esas charlas de noche, pues me empezaba a contar, pues mira, pues un modelo de la empresa, en este modelo que es una economía humanista, una economía democrática, pues el empresario gana mucho dinero al principio. Y los trabajadores, pues como acaban de empezar, pues tienen poco riesgo y ganan poco. Pero todos son socios. No es que yo sea el propietario y vosotros sois mis esclavos o sois mis trabajadores, sino todos son socios. Y tienen que ser todos los socios tienen que ser amigos y colaborar todos y buscar un fin común. Si va bien para todos, va bien para todos. Si va mal para todos. Y el empresario al principio gana mucho. El empresario lo que le gusta es crear empresas. Le gusta generar, organizar y dirigir su empresa y que sea competitiva lo máximo posible. Pero van pasando el tiempo y al final ocurre que el empresario gana mucho dinero y lo que puede hacer es montar más empresas o acumula dinero, capital, o se jubila o se retira o hace lo que quiera. Pero todos los trabajadores van teniendo acciones ya que son socios de la empresa. Y al final se va equilibrando todo. Y los trabajadores, que son socios, al final se quedan con la empresa. Entonces, ¿qué ocurre cuando un empresario se jubila, lo deja o se muere o fallece? Normalmente lo que ocurre es que lo hereda o la mujer, o el hijo, o quien sea. ¿Y la empresa qué pasa? Pues se puede ir al garete, ¿no? Y en este caso, la continuidad de la empresa es excepcional. Porque todo va a quedar entre los trabajadores que la han dirigido, todos los trabajadores que están luchando por la empresa, que la conocen perfectamente desde los inicios de la empresa, y al final la empresa va a seguir, va a resurgir y va a flotar. En este modelo de empresa, pues uno puede decir, hombre, pues el inversor tiene más riesgo y tiene que ser siempre los derechos para el empresario. Hombre, el riesgo de todo lo ocurre en todos. También lo decía mi padre, también está el trabajador que tiene sus hijos, que lleva 10, 20, 30 años en la empresa, que también tiene hipotecas, tiene un coche, tiene su vida, sí, también son riesgos. Y de esta forma se equilibra la economía. Y es algo vivo, algo que va continuando, creciendo, no es algo que siempre sigue alguien que tiene el poder, la riqueza y los demás siguen siendo trabajadores, no, es vivo y dinámico. Y al final, pues, nunca va a haber grandes riquezas, sino va a haber un reparto económico mucho más mejor e interesante y sobre todo mucho más humano. En estos casos siempre comentaba que, ¿y si la gente qué opinaría si tiene riesgo crear una empresa de esta clase? Él decía, en este caso tiene que ir como un portaaviones, como un cohete. Si todos estamos inmiscuidos en una empresa, si todos somos partícipes, si todos, depende de lo que nos ocurra, si va bien o si va mal, si dependemos de esa empresa, yo creo que todos vamos a luchar. Al igual que uno lucha por su familia, o si tiene una pequeña empresa, no luchan siempre. Pues en este caso son todos socios y todos lucharán. Luego, teóricamente, esa empresa tiene que funcionar de las mismas maravillas. Él comentaba cómo se puede hacer, cómo empezar con esa clase de empresa. Pues bueno, yo antes de eso diría que ya que tenemos tanta informática, convendría hacer alguna simulación informática con diferentes modelos y ejemplos de empresa. Pero lo que siempre decía que primero tiene que crearse una empresa entre amigos que se hagan socios y que estén muy bien formados para crear esta primera empresa.
y sobre esta primera empresa ya montarla y que los demás vean que va a ser interesante. Lo que ocurre que no va a interesar mucho al mundo y van a atacar a esta empresa humanista. Pero quizás, si somos inteligentes, podemos utilizar todo ese ataque para que se dé cuenta al mundo que se puede crear una empresa humana. Una empresa que tenemos una relación de socios entre empresarios y trabajadores, que todos somos partícipes, que no somos esclavos nadie de nada. Como decía mi padre, no hay que ser esclavo ni un mes, ni un minuto, ni un segundo. Eso siempre lo comentaba. Y entonces, pues, intentar empezar a crear un modelo de empresa que guste y después ya empezar a crear más modelos de empresa. Yo creo que el primero que se aventure, yo desde aquí ya voy a aprovechar la oportunidad de que tendríamos que conseguir inversionistas o gente que tenga terrenos, o gente que tenga fábrica, o gente que tenga dinero y diga, mira, yo quiero hacer algo grande en este mundo. Pues el primero que cree la primera empresa humanista va a ser algo increíble y va a tener muchísimos apoyos al final debajo de las piedras, de todo el mundo, porque el mundo está deseando un cambio, quiere algo nuevo, quieren cambiar la relación de tanto poder concentrado en el 1% de todo, y de esta forma se va a equilibrar todo. Bueno, mi mensaje es un poco de esperanza. Si intentar crear la primera empresa, puede ser en España, en Sudamérica, en donde sea, y ya nos organizamos nosotros de crear infraestructura informática y llevarla a cabo. Y nada, pues que a seguir aquí, ahora va a seguir Julio Alberto. Muchas gracias por haberme escuchado, para mí es todo un honor y nada. Es curioso porque muchos de los puntos que has tocado los voy a tocar yo, pero con otro... Sí, con otro enfoque. Y más científico. Sí, el tema de mi presentación se llama así, una aproximación científica a la economía, por parte de Montero de Burgos. Montero de Burgos, como científico que era científico vocacional y presentó muchas veces todos sus aportes y todos sus descubrimientos, los presentó en muchas conferencias, en muchos foros, topándose generalmente con la incomprensión de los asistentes, ¿no? Y como científico, él veía que en la economía había un problema. Por la mañana hacía este tipo de cosas, cuando trabajaba en el ICONA, que es un diagrama bioclimático. Es decir, este es el de la estación de Retiro de Madrid, que es la que queda más cerca. Veía las relaciones entre la vegetación y el clima, de todas las estaciones de España y de Europa. Los diagramas bioclimáticos se estudian en muchos países de Europa y es un libro de referencia porque luego se ha usado los descubrimientos que hizo en el campo forestal, no como el clima influye en la vegetación y viceversa, que hay una relación, ¿no? Entonces, por la mañana se dedicaba a hacer estas cosas de diagramas bioclimáticos y por la tarde aplicaba estas mismas cosas, ese mismo planteamiento científico al campo de la economía. Y en BASIC, que era un programa que se utilizaba entonces, hacía cosas como esto, donde se ve aquí capital arriesgado, coeficiente de riesgo, capital seguro, salario normal, salario anticipo, es decir, hasta 15 parámetros diferentes que hay que tener en cuenta a la hora de montar una empresa. Hoy en día este tipo de presentaciones la hemos actualizado y tenemos algo un poco más, digamos, visible. Por ejemplo, esta es una presentación que nuestro compañero Carlos Rosique hizo el año pasado, aquí en este mismo foro, sobre las relaciones entre salario, interés y beneficio. Esta presentación está en PowerPoint y de lo que se trata en esto es comprender que el acercamiento es completamente científico. Los conceptos que se van a mencionar, sin embargo, no tratan de fórmulas, se han dejado de lado todo el componente matemático, pero sí es una aplicación deliberada del método científico. Y como ciencia, de lo que estamos hablando es de chocarnos constantemente con las creencias básicas del mundo en el que vivimos, más si ese mundo está basado en la superstición, ¿no? Decía Levi Strauss que el sabio no es el hombre que proporciona respuestas verdaderas, sino aquel que hace las verdaderas preguntas. Montero de Burgos no paró
toda su vida de hacerse las verdaderas preguntas. Y eso le llevó a investigar, tanto en el campo de lo forestal, que era su especialidad, como en el campo de la economía. Los puntos en los que nos vamos a centrar son una mínima parte del trabajo que hizo Montero. Pero, por otro lado, yo he querido sintetizar lo esencial, teniendo en cuenta la breve intervención. Luego a lo mejor se puede aclarar o extender más las cuestiones en la tertulia, pero teniendo en cuenta la intervención me quiero centrar en 3 puntos, que son, lo vamos a ver a continuación, pero antes quería hacer unas aclaraciones. En la empresa todo se considera trabajo. Estas aclaraciones son para entender de qué tipo de pensamiento estamos hablando. La dicotomía capital-trabajo, que con palabras de Montero, que decía, el hecho de que la ciencia lleve más de 200 años sin resolver el problema de la asociación capital-trabajo supone una anomalía, como diría Thomas Kuhn, que dura demasiado tiempo como para no tener ya la casi certeza de que no cabe solución con los conceptos vigentes. Montero de Burgos soluciona esta oposición, capital-trabajo, considerado que todo es trabajo en la empresa. Al capital se le llama trabajo pasivo, que viene generalmente del ahorro, del pasado, trabajo acumulado, digamos, ¿no? El trabajo, en cambio, sería el trabajo activo, es la aportación del trabajador. Entonces, entendiendo que todo es trabajo en la empresa y que el capital también es un tipo de trabajo, pues la asociación capital-trabajo queda resuelta. El conflicto que hay entre el capital y trabajo, que nos ha llevado, Montero hablaba de gulags, de depresiones, de crisis mundiales y de guerras. Todo ese conflicto queda solucionado homologando todo bajo el concepto de trabajo. Entonces, para empezar a entender el tema aquí se ve en la diapositiva, a ver si ve con ella. El trabajo realizado dentro de la empresa, trabajo activo o pasivo, por una parte del trabajador y por otra parte del inversor, y el trabajo externo, digamos, a decidir desde fuera, que puede ser del consejo de administración o del gerente, que actúan por delegación. Pero los conceptos en los que me quiero centrar, eso era como la introducción, los conceptos son 3 ideas que son completamente nuevas y revolucionarias. Primero, la noción de propiedad. Hablaba antes Fernando que el poder radica en la propiedad y no en la persona. Entonces, ahí puede haber un error que veamos cómo lo soluciona Montero. Otro concepto, la inclusión del riesgo del trabajador. El riesgo del trabajador es algo que debería estar legislado, regulado y completamente definido. Bueno, pues no parece que el riesgo del trabajador sea tenido en cuenta en la empresa actual. Y por supuesto, la concepción de la empresa como algo evolutivo, como algo que cambia en el tiempo, como algo que puede cambiar, que no es rígido ni estable. Entonces vamos por partes. La noción de propiedad. En los últimos 200 años se ha discutido si el titular de los medios productivos, el propietario de la empresa, habría de ser la persona privada o la comunidad. Eso ha dado lugar a 2 sistemas económicos contrapuestos en bloques. A partir del 1991, la caída y disolución del principal país de uno de los bloques hizo que el otro bloque se aceptara como la única opción posible. Quedaron como el bando triunfante, ¿no? Ambos bloques mantenían el propietario de los medios de producción como propietario de la empresa. Es decir, homologaban el dueño de la empresa con el dueño de los medios productivos, sea junta de accionistas o sea el Estado representando a la comunidad. Con palabras de Montero, ¿con qué naturalidad se ha intercambiado la propiedad de medios productivos con la propiedad de la empresa, como si fueran conceptos idénticos?
Es un hecho. Al cuestionar la titularidad de los medios de producción se ha venido aceptando como obvio que el propietario de esos medios le corresponde el poder en la empresa. Por esa obviedad no se ha discutido dónde ha de radicar el poder decisorio, sino lo que se debate es la titularidad de los medios productivos, que se considera equivalente a la titularidad de la empresa. Pero, decía José Luis Montero de Burgos, yo no he encontrado argumentación alguna que justifique esta especie de homologación. Parece que se da por aceptado que no quede otra alternativa. Montero llegó a cuestionarse, con ese afán de buscar las verdaderas cuestiones, a cuestionarse el concepto mismo de propiedad. Se da por sentado que, se admite sin discusión, que el propietario de máquinas, de edificios, de dinero, en definitiva, de cosas, si las aporta una empresa, ha de tener poder sobre personas. Esto es un error porque implica que las cosas sean fuentes de poder sobre personas. Y eso se da, es común, es una hipótesis falsa que subyace detrás del problema de la empresa, derivada de conclusiones no contrastadas por la experiencia y rechazadas. Basta con un solo control negativo para que la hipótesis quede desacreditada. Que el propietario de capital pueda disponer del derecho a decidir sobre otros es un modo de esclavitud contemporánea que está completamente aceptado, como si fuera una superstición que todo el mundo da por hecho que es así y nadie se lo cuestiona. Montero decía que la propiedad no puede ser el derecho a disponer sobre cosas que afecten a otra persona, porque entonces, de ese modo, la otra persona resultaría dominada. La propiedad tiene que ser sobre aquello que te afecte a ti, llegando a la conclusión de que tenemos equivocada la propiedad. El concepto de propiedad lo tenemos equivocado. Es una pieza clave del derecho y la forma en que la propiedad se aplica a la empresa es la pieza clave de la economía. Llegó a una especie de teoría que en principio la llamó propiedad genérica, que es el derecho de la persona a disponer de las cosas que le afecten y en la medida que le afecten. La propiedad genérica tiene connotaciones que pueden llevar hasta la ética. Hablaba de propiedad genérica como el derecho a disponer de aquello que tú necesitas en un momento dado, que te afecte por necesidad. Por ejemplo, decía, por poner un ejemplo concreto, decía, si tú vas por la carretera y encuentras a alguien accidentado que no tiene la capacidad de valerse por sí mismo para ir al hospital, tú dejas de ser propietario de tu cuerpo y automáticamente la otra persona que tiene necesidad de hacer uso de tu cuerpo para cumplir su necesidad de ir al hospital pasa a ser propietario temporal de tu cuerpo. Entonces, no es una cuestión de ética, ni es una cuestión de leyes, es una cuestión del concepto mismo de propiedad. El otro necesita de mí para llegar al hospital. Yo le llevo al hospital, si te toca esa situación, le llevas al hospital, le dejas allí con médicos que le atiendan y automáticamente recuperas la propiedad de tu cuerpo, que también, si lo piensas, a la larga también es temporal, ¿no? Pero lo llevó hasta ese punto, el tema de la propiedad genérica. Entonces, la empresa va a partir del concepto de propiedad genérica. Esa es la primera idea que se debería, como los diagramas bioclimáticos, se debería estudiar en las universidades y que todavía no hemos tenido medio de llegar a esos canales, ¿no? El otro punto, el riesgo. El fundamento del poder empresarial está en el riesgo. Uno de los principales argumentos de los inversores a la hora de cobrar sus beneficios es que ellos corren el riesgo empresarial. Evidentemente, al decir esto, identifican la empresa es el capital. Ellos consideran que la empresa es el capital y que el riesgo que ellos corren es el único riesgo, incluyendo los bienes inmuebles, la maquinaria. Eso es un error. Y lo damos por hecho como si nos dijeran que alguien es una bruja.
O sea, es una especie de superstición, ¿no? La empresa la forman el capital y el trabajo. Y de esa asociación, su actual asociación, nace la formación de la empresa. El capital es solo una parte, y aunque suele decirlo, a veces no es la más importante. El inversor corre el riesgo de perder el capital invertido, sus bienes y sus propiedades, pero también el trabajador corre riesgos. Si la empresa no funciona, lo que usualmente significa que no tiene suficientes beneficios, el trabajador se expone a una reducción de personal, o una reestructuración, un recorte de gastos, un expediente de regulación de empleo, o el eufemismo que se quiera utilizar para solapar esa injusticia que representa la palabra despido. Entonces, si el inversor no tiene suficientes beneficios, que es lo que normalmente hacen cuando dicen que pierden, no es que pierdan, es que no han ganado lo que ellos esperaban, pero eso lo hacen los inversores y lo hacen los bancos y todo el mundo. A mí me parece asombroso, ¿no? Si fuera por el talento de Fernando, tú has perdido 100 millones este año. ¿Verdad? Pues eso es lo que hacen los bancos. Y sale en la televisión permanente. Este banco este año ha perdido tanto. No lo ha perdido. Es que pensaba ganarlo y no lo ha ganado. Entonces, como ellos creen que lo han perdido, la manera de ajustar es ir a por el trabajador. El trabajador ha dedicado una buena parte de su vida a la empresa, a cambio de lo cual ha tenido un salario mensual complementado a veces con otros beneficios. Por ejemplo, una foto como empleado del mes en el área de restauración, un seguro dental o incluso una pequeña participación en el accionariado. A veces insignificante, pero bueno, tiene un complemento. Pero durante todo ese tiempo que ha trabajado en la empresa, el trabajador ha tenido familia, se ha comprado una casa, se ha comprado un coche, ha adquirido responsabilidades, ha tenido gastos y cuestiones que implican desembolso. Yendo a trabajar diariamente y participando de la empresa, el trabajador también arriesga. ¿Y ese riesgo es suficientemente compensado por el salario? Ni siquiera, aunque luego te den una compensación por despido, ¿no? Ahí tenemos una gran injusticia y una gran descompensación. El riesgo del trabajo, yo esto lo he hablado con sindicalistas y no entendían de qué les hablaba. ¿Por qué? Porque es otro concepto. El riesgo del trabajo hay que tenerlo en cuenta. Y si se parte de que el riesgo es el fundamento del poder de decisión, ¿no? Según el grado de afección, el que corre el riesgo, está claro, el que corre el riesgo tiene poder, o sea, no tiene poder para controlarlo, porque otro decide por él. Entonces, ese otro es el que domina. El que arriesga, decide. Eso sería la afirmación que queremos establecer. Es un nuevo valor vivencial. Montero llamaba valores vivenciales aquellos que son fácilmente entendibles, comprensibles, que todo el mundo los asume, que todo el mundo los puede experimentar subjetivamente, como el hecho de la democracia, que es un valor vivencial, o este de el que arriesga, decide. Viene a decir con esto que el poder no radica en las mayorías, sino radica en la medida de afección que tengas tú con un problema. Es decir, en la medida que te afecte un problema, eso lo vemos en la democracia actual y es así. O sea, ¿quién decide sobre pensiones? Pues gente que no son pensionistas. ¿Quién decide sobre educación? Gente que no son estudiantes. ¿Quién decide sobre...? Todo lo deciden otros, a los que generalmente no les afectan los problemas. Entonces, el supuesto de basar el poder en el riesgo en la empresa se traduce como la posibilidad de gestionar. Entonces, en la medida que uno tiene riesgo en la empresa, pues tiene capacidad de gestionar. Como decía, por ponerlo en resumen, en la empresa el inversor corre el riesgo de perder su inversión. El trabajador corre el riesgo de perder su puesto de trabajo. Ambos, por lo tanto, tienen derecho a gestionar. Quizá el trabajador no quiera gestionar, bueno, pues puede delegar esa gestión, pero conforme ese poder que da a la persona en la cual delega, pues esa persona tiene que
dar cuenta de la gestión y tiene que llevar a cabo esto que es importante, que es la armonización entre capital y trabajo. Eso pasa inevitablemente por unas relaciones justas entre salario, interés y beneficio. Vamos a ver por qué digo esto. En la empresa hay trabajo activo. Hemos quedado que todo es trabajo. Trabajo pasivo, y cada uno tiene su riesgo y su seguridad. El trabajo activo, el trabajo que hacen los trabajadores, tiene su parte de riesgo y su parte de seguridad, y el capital tiene su parte de riesgo y su parte de seguridad. La seguridad del trabajo, ¿cuál es? El salario, que se considera un anticipo irreversible, o sea, no hay que devolverlo, de las rentas del trabajo. La seguridad del capital, ¿cuál es? El interés. El interés que cobra, que puede ser un interés fijo o puede ser variable, pero que de ahí, cuando ya recupera la inversión, al cabo de los años, pues el riesgo va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, el trabajo, o sea, tanto el trabajo activo como el trabajo pasivo tienen sus riesgos. El riesgo del trabajo es la participación en los excedentes, es decir, en los beneficios, y el riesgo del trabajo activo, el riesgo del capital, es poder quedarse en los beneficios, y el riesgo del trabajo activo tiene que ver también con la participación en excedentes. Estamos hablando de que el riesgo del trabajador le da derecho, por un lado, a la gestión de la empresa a lo largo del tiempo, y por otro lado, a la participación de beneficios. Alguien muchas veces nos ha dicho, bueno, pero eso ya está inventado, eso es la cooperativa. No, no es la cooperativa, porque esto es evolutivo. Esto cambia con el tiempo, que es el tercer concepto que vamos a ver. La participación del trabajo. Bueno, todo esto se regula con un coeficiente de riesgo y con una relación que hay entre salario e interés. Todo esto, claro, yo quiero ponerlo solamente una visual en el campo matemático. Se ve el capital riesgo, que tiene su parte de beneficio para el capital, que es fija, y que va evolucionando en favor de la gestión del trabajo, y tiene la gestión del capital aquí, que es fija, que sería el beneficio, la compensación del riesgo del capital, y el capital riesgo aquí tiene una gestión no participativa. El trabajo sí, el trabajo va participando. El capital seguro, sin derecho de gestión, es el que sería el capital, o sea, el que tiene que ver con el interés. Entonces, todo esto, la gestión de la empresa, esto lo voy a... pero no se trata de hablar de esto ahora. La gestión de la empresa cambia con el tiempo. El derecho de gestión cambia con el tiempo. A medida que el trabajador se especializa y adquiere responsabilidades, el riesgo crece. A medida que el inversor cobre beneficios y va teniendo menos riesgo, el riesgo decrece. Es decir, el tiempo le da al trabajador mayor derecho de gestión porque le da mayor riesgo. De aquí se deriva el concepto evolutivo del poder empresarial. Porque la empresa tiene que ser un ser que cambia, que progresa, que evoluciona. Esto parte de la idea que comentaba antes Fernando, que la empresa no tiene propietarios, sino miembros. Hay miembros que aportan un capital pasivo, que es el capital, que es el dinero, las máquinas, todo esto, y hay miembros que aportan, o sea, trabajo activo, que es el trabajo. Todos los miembros de la empresa tienen o deberían tener poder de decisión. La empresa se construye con aportaciones de capital y de trabajo, que como contrapartida no pueden tener la propiedad de la empresa, que no existe, sino derechos de gestión y derechos de renta que sean suficientes estimulantes para ambos. La empresa no es para Montero de Burgos un ente estático, con su normativa legal y todas sus funciones inamovibles. La empresa puede cambiar, evolucionar, transformarse a lo largo del tiempo y llegar a convertirse en algo muy diferente de lo que era cuando se creó. Pero está claro que
todos los miembros de la empresa deberían tener a ver, esto ya lo he pasado. Su valoración del riesgo, ¿no? Sí, los intereses tienen que estar armonizados. Entonces, este ya lo he puesto, me estoy liando con el PowerPoint. La empresa no tiene propietarios de la empresa, todos los miembros de la empresa deberían tener poder de decisión y deberían tener los intereses armonizados. Es decir, el concepto es que lo que vaya bien a la empresa ha de ser bueno para todos y lo que vaya mal ha de ser malo para todos. No puede ser que unas cosas que vayan bien la empresa porque salga beneficiado el inversor y en cambio los trabajadores salgan perjudicados. Esto Montero, por poner también una visual, lo hizo con unas integrales en donde llegó a un concepto que llamaba TAU, que es la relación entre el riesgo del capital y el riesgo del trabajo. Aquí se ve que TAU puede tener hasta 25 años, ponía 25 años para una empresa grande, está bien, tú puedes conceptuar que la empresa va a vivir 1000 años, pero tú no vas a estar ahí, o sea que en realidad tampoco te importa mucho, ¿no? La cuestión es que el TAU hasta 25 años implica que la gradación, la evolución de la empresa a 25 años puede ser paulativa, puede ser poco a poco en favor del trabajo. Ahí vemos que hay una... No se ve muy bien porque está oscuro el fondo, pero se ve que más o menos el periodo de 8 años, en 8 años la gestión del trabajo, se ve ese área roja, es más o menos igual que la gestión del inversor. Es decir, el trabajo en un periodo de 8 años, si pones el TAU a 25 años, en 8 años puede estar participando ya de la gestión, de los beneficios y de todo lo que se ha dado por prerrogativa del inversor. Entonces, esto lo desarrolló, lo pongo aquí, simplemente, pues eso, para que se vea que lo tenía desarrollado. Aquí se ven distintas curvas de evolución de la empresa. Una empresa a 100 años, que es la empresa privada, ¿verdad?, en donde no evoluciona para nada la gestión, sino a lo largo de generaciones, ¿no? A medida que... Y lo que sería la empresa autogestionada, en donde la gestión a partir del primer año o del segundo año ya es mayoritaria la gestión del trabajo. Entonces, ambas dos, entre este campo que es la empresa autogestionada o cooperativa y entre este campo que es la empresa privada, según la evolución de la empresa en favor de la gestión del trabajo, pues entre esos dos terrenos se pueden mover, hay un abanico de posibilidades inmenso. Tú puedes decir, pues voy a crear una empresa con TAU a 20 años. Y ya está, y en 20 años te has librado de ella porque toda la gestión la hacen los trabajadores. Entonces, el margen que decía Montero de esto, claro, vamos a verlo con palabras de Montero, porque esto, como antes decía Fernando una cosa que me ha llamado la atención porque lo decía mucho José Luis, decía, la primera empresa que se cree tiene que ser muy consciente. La primera empresa que se cree de este matiz, de este carácter, tiene que ser con gente muy preparada, humanamente, matemáticamente, económicamente, en todos los sentidos. Tiene que ser con gente muy concienciada. La segunda ya va a ser por imitación, porque los empresarios, que son gente avispada, generalmente emprendedores, se les llama, ¿no? Cuando vean que funciona, pues lo van a copiar, sin preocuparse de adquirir todos esos
conceptos que han llevado a la creación de esa empresa. Entonces, el conseguir un primer empresario que genere una empresa de este tipo, pues nos está costando. No es algo fácil, no tenemos mucho acceso al campo empresarial, ni siquiera Fernando no es economista, yo tampoco. En el grupo en el que estamos de trabajo de Montero de Burgos me parece que no hay ningún economista. O somos artistas, o somos creadores, o somos inventores, o gente de otro tipo, con otra sensibilidad, ¿no? Falta el nieto. El nieto. El nieto sí es economista. Sí, que ya llegará, que es economista. Sí, a ver. Hola, Yago, un saludo. Tenemos que localizar algún empresario, algún economista que quiera estudiar esto en profundidad y que quiera llevar una empresa de este tipo y ponerla en práctica y ver si funciona. Lo más que puede pasar es que pierda la empresa y el capital arriesgado pues no lo recupere. Bueno, no es mayor tragedia, ¿no? Hemos perdido muchas cosas ya con esta crisis que nos llevan. Entonces, Montero era sordo, ¿verdad? Se fue quedando sordo poco a poco, ¿no? Empezó ya cuando tuvo los 5 hijos, empezó a perder oído y fue durante no sé si meses o unos años, poco a poco, hasta que se quedó sordo profundo y tenía que tener un aparato, aparato, con cono. No, es que tenía el audífono con un micrófono. Que se lo inventó él. O sea, con un micrófono y el micrófono, que era para oír a los que hablaban, se lo ponía dentro de un cuenco para poder captar más ondas, ¿verdad? Yo a Montero nunca se lo dije, pero siempre me pareció que los sordos muchas veces no les queda otra que aislarse del mundo, se aíslan del mundo, y esa especie de introspección que hacen les hace buscar dentro de sí mismos. Le pasó a un sordo insigne, como fue Beethoven, ¿verdad?, que se adelantó 100 años a todas las tendencias musicales que había gracias a esa introspección que hizo. Buscó dentro de sí mismo porque no podía buscar fuera, no tenía cómo, ¿no? Entonces no había... Le pasó a Goya, coetáneo de Beethoven, que murió un año después, que también esa introspección hizo que Goya, el aporte de Goya a la pintura, pues casi llegó hasta el impresionismo o más, o el expresionismo incluso hasta el siglo XX, y yo creo que de alguna manera a Montero también se vio afectado por esa deficiencia y de alguna manera quizá eso explique por qué no se le entiende. Bueno, le vamos a poner un vídeo, van a oír que la voz es un poco... Bueno, ahí tiene el aparato puesto, pero esta es una conferencia grabada en la radio, ¿verdad? Y aquí está ella, ¿no? Que está presente Alicia, que se la grabó en Radio Cuatro Caminos. Onda Norte. Onda Norte se llamaba. Estaba en Cuatro Caminos. Y entonces le grabaron durante muchos meses, le grabaron... 6 meses. 6 meses. Todas las semanas. Secuencias, y esta es una breve secuencia en donde habla de cómo no es posible la democracia si no hay democracia en la empresa. La democracia real no es posible sin democracia en la empresa. Y con el permiso de Alicia, hay algo que no se ha cuestionado todavía: la propiedad. Para entrar en el tema, empezaré diciendo que mientras no sea posible una empresa democrática, y me refiero a una empresa normal, con inversores y trabajadores, y hasta tanto tal empresa no se generalice, no habremos salido en las democracias más avanzadas de una protodemocracia. La razón es esta: es claro que el ser humano está inmerso durante casi la mitad de su vida activa en ámbitos empresariales que pueden calificarse de cualquier modo menos de democráticos. En suma, no hay democracia económica, con lo que la democracia actual es solo un fragmento de la democracia global. Esta democracia global no es posible hacerla sin un mínimo de democracia económica, ya que el poder económico se nutre en gran medida de un problema económico que está sin resolver. Esta democracia económica de que hablo
implica la democratización de la empresa y sus derivaciones económicas y sociales. Siendo la democracia un valor universalmente admitido, cabe la afirmación de que, manteniendo cerradas sus puertas a la democracia, ya puede ir pensando en arrojar esta idea al baúl de las cosas obsoletas. Esa pequeña idea que nos da Montero aquí es fácil de entender. No puede haber democracia si no hay democracia en la empresa. No puede haber democracia real, ¿no? La democracia es un valor universal, vivencial, universalmente aceptado, se ha convertido en algo en lo que todos creemos, y es inútil pensar que no se puede llevar la democracia en la empresa. Aunque parezca una tarea utópico, lo que es utópico es pensar que este sistema que nos sustenta se va a mantener indefinidamente y que las propias leyes del mercado van a hacer evolucionar el mundo hacia un mundo justo, sin estar pensado en una obra calculada para emplear hierro, porque va a fracasar. Pues esto es lo mismo, sirve lo mismo para las obras humanas. No se puede construir una organización humana sin tener en cuenta al hombre, al ser humano, como lo que es. Y de ahí la concepción humanista. Hay que saber lo que es el ser humano y tratar de enfocar el trabajo hacia lo que es no lo que nos interesa que sea, ¿verdad? Que es lo que hace hoy en día el capital, ¿no? Nos interesa que seamos obedientes y obedecemos. Entonces... Estamos con el debate cuando tú me lo indiques. Ya empezamos. Pues vamos a ir. Ahora sí que me voy a poner a ti. Bueno, ahora sí que vamos a poder comenzar ya con el debate. La exposición es muy interesante. Yo la verdad es que aquí he apuntado varias preguntas que me gustaría hacerles a las dos personas que han intervenido. El tema es muy interesante y mientras vais alzando manos, si os animáis a expresar vuestra opinión o hacer alguna pregunta. Tenemos a Ana, por ejemplo. Yo voy a lanzar una. Como ya os he comentado antes, toda mi vida he sido emprendedora y trabajadora autónoma, porque muchas veces nos olvidamos y saltamos del trabajador a la empresa sin pasar por el punto medio del emprendedor que está dedicado a su trabajo. También durante un tiempo, bastante tiempo, he estado inmersa en el mundo del asociacionismo y la política. Entonces la pregunta, un poco, quizás la voy a lanzar ahí. Porque la dicotomía constante que se da del enfrentamiento en todos los aspectos, a nivel político, a nivel empresarial, a nivel social, donde los extremos parece que continuamente se buscan y chocan, cuando en muchas ocasiones, si lo miramos bien, como el caso de la empresa y el trabajador, como muy bien decía José Luis Montero de Burgos, tienen intereses comunes, o al menos habría que tener esa concepción de que el fin es el mismo. Evidentemente la supervivencia de la empresa y el éxito de la empresa. Pero comenzando por donde habéis iniciado la conferencia, has dicho, otorgamos nuestro poder a la empresa. Entonces, yo te voy a lanzar una pregunta. El poder... Porque a nivel ciudadano, ahora mismo que estamos en un momento bastante caótico, yo siempre digo que el poder requiere gran responsabilidad. Entonces, mi pregunta sería, ¿crees que el trabajador, el ciudadano, en este caso hablamos de la empresa, realmente está preparado y dispuesto a adquirir esas responsabilidades y por lo tanto hacerse cargo del poder que tiene o que podría tener?
el poder que forma parte del trabajo puede delegar. Eso es una cuestión de educación, como todo. Si se aprende que yo tengo responsabilidad de gestión también dentro de la empresa y que voy a tener participación en beneficios, si eso me lo dicen así de entrada, yo me desmayo. Pero si lo voy aprendiendo poco a poco, a lo mejor yo decido, mira, eso, lo de la gestión no va conmigo, mejor que se ocupen los gestores, el consejo de administración, que lo hagan ellos, pero yo delego en ellos, como trabajador de la empresa que soy. Si me van a dar participación en excedentes, porque me dan un salario, que es un anticipo, el salario es el anticipo, luego se ven los beneficios globales de la empresa, ya se reparte, según la gestión, según el riesgo y según todo. Entonces, si yo voy a participar de excedentes, voy a poner todo mi empeño en que la empresa funcione bien. No se va a perder ni un tornillo. No voy a llevarme a casa ni un folio, por decirlo así claramente. Entonces, ¿por qué? Porque la empresa es tan mía como del que ha puesto el dinero. Está claro que al principio, cuando una persona entra en una empresa de este tipo, o pudiera entrar en una empresa de este tipo, pues al principio no tiene mucho riesgo, ¿no? Porque tiene 20 años, empieza a trabajar, no tiene mucho riesgo, pero a medida que va pasando el tiempo, ya después de 30 años en la empresa, el riesgo ya es considerable. Entonces es una cuestión de educación, como todo. Yo creo que el mundo tiene siempre los dos polos, positivo y negativo. Si hay arriba, hay abajo. Si hay luz, hay sombra. Si no hay luz, no hay sombra. Pero tenemos que buscar el punto intermedio entre todo. Y el punto intermedio de todo es que ni uno tenga todo el poder y otro no tenga nada de poder. Y con el tiempo, y con la ejercitación y la preparación suficiente, el poder se repartirá de tal forma que será equitativo y proporcionado. Y así estará todo equilibrado, que es lo que se trata, que estemos todos equilibrados, que nadie sobrepase en su poder, en su tiranía sobre las demás personas, que todos seamos iguales al final, que todos seamos socios y todos seamos humanos igualmente. En una palabra, que todos tengamos oportunidades. Eso sería bueno, ideal. Pues le doy la palabra, yo haría más preguntas, pero Ana, por favor. Sí, muchas gracias por la exposición. Y mi pregunta es lo siguiente. ¿Podría aplicarse o subsumirse dentro del concepto de empresa humanista los microcréditos del hindú Yunus, mediante la cual ha elevado y ha quitado de la pobreza a miles y miles de hindúes? Posiblemente eso sea una acción humanista, pero no estamos hablando de dar capital a aquel que no lo tiene para que pueda disponer de él, y a interés cero o muy bajo. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de hacer a todo el mundo, digamos, en las cooperativas pasa lo mismo. Muchas cooperativas son socios, inversores, en vez de ser uno, el propietario son muchos. Pero cuando un trabajador accede a esa cooperativa, entra como trabajador, no entra como socio. Y es un trabajador empleado, y los socios son el consejo de dirección, y son los que deciden. En las cooperativas muchas veces pasa igual, repartiéndose entre muchos, a veces hasta incluso un pueblo, lo hemos visto en Mondragón, en sitios que se reparten muchísimo, pero sigue siendo ese concepto. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que el trabajador por el... No es subsumible entonces, ¿no? Eso es yo creo que es un modelo humanista, pero no estamos hablando de eso. Este modelo de empresa es un modelo matemático. Yo aquí he presentado algunas diapositivas muy pequeñas, ¿no? Simplemente para que se vea, ¿no? Pero es un modelo en donde tiene el coeficiente de riesgo, se puede medir, y ese coeficiente, según se aplica el coeficiente de riesgo a cada persona de la empresa, pues tiene derecho a un salario, a un salario anticipo, el salario mensual a lo mejor igual para todos, pero luego en los beneficios depende del riesgo. La participación en la gestión y en la dirección de la empresa dependiendo del riesgo. Entonces, no es subsumible. No es lo mismo. Es lo mismo. Eso es una labor muy interesante, muy humanista también. Es que ha sido un hito, dentro del... Sí. Bueno, yo creo que son parches.